Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo esté gobernando en cada uno de sus corazones. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En algunos países, en algunos lugares, pues aunque nos parezca difícil de creerlo, pero es de noche. Acá al menos en Estados Unidos, pues ya es mediodías y estamos contentos porque hasta este momento el Señor nos tiene con bendición, con salud y con bienestar. Mando un saludo muy especial para todos mis amigos y mis hermanos de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. De la misma manera, para todos mis contactos que no son de la Iglesia, también te deseo muchas bendiciones, éxitos y la gracia del Señor Jesucristo también esté en tu corazón. Hermanos, pues este día no sé si voy a poder ser breve, pero el día de anoche, estando en mi trabajo, meditando un poco en la palabra del Señor, vino a mi corazón una reflexión y deseo compartírselas con la ayuda de Dios. No sé quién se estará conectando, pero de la misma manera te deseo de todo corazón que Dios te bendiga, que estés teniendo un precioso día lleno de bendición. Miren, hermanos, esta historia que les voy a relatar este día es una historia que conlleva una pregunta, ¿ok? Hay una pregunta que no es mía, ¿ok? No es mía. La pregunta que yo les voy a hacer no es mía. Esta pregunta es de alguien más. Esta pregunta es del apóstol de Jesucristo, nuestro Padre en la fe, Naasón Joaquín García. Y esta pregunta va dirigida para todo el santo pueblo del Señor. Ahora, lastimosamente la respuesta posiblemente no va a ser colectiva, ¿ok? Posiblemente la respuesta no va a ser en conjunto. Posiblemente no va a ser universal. No es una respuesta a la que nosotros podamos decir sí o no. Pero vamos a ver si después de esta reflexión nosotros podemos, no con palabras, sino con hechos, darle una respuesta a la pregunta que manda a hacer el apóstol de Jesucristo a la Iglesia Santa del Señor. Muy bien, déjenme comenzar mi relato. Miren, hermanos, todos sabemos que estaba profetizado que iba a haber un heraldo, iba a venir un heraldo hace más de 2000 años. Iba a venir un heraldo que se iba a encargar de preparar el camino al Señor. Estaba profetizado por el profeta Malaquías que iba a haber una voz que iba a surgir de en medio del desierto diciendo: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todos sabemos de que esa voz fue la voz del profeta Juan el Bautista, ¿verdad? En él se cumplió esa profecía. A él fue al que Dios eligió con la tarea, la difícil tarea de restaurar el camino del Señor, preparar el camino para el Señor. ¿Por qué digo esto? Bueno, históricamente estamos hablando de que el pueblo de Israel quedó sin profeta durante más de 400 años. Ese lapso de tiempo se le llamó, según los investigadores, se le conoce como el silencio de Dios. ¿Qué significa el silencio de Dios? Pues el silencio de Dios significa que no hubo palabra de Jehová, ¿ok? No hubo palabra de Dios. El pueblo de Israel, que estaba acostumbrado a escuchar a los profetas, a los que Dios les enviaba, pues fue profetizado también de que ellos se iban a quedar solos y ya no iba a haber nadie que predicara y hablara la palabra de Jehová. Por más de 400 años. Si lo podemos parafrasear rápidamente, podríamos decir de que fueron 420 años que el pueblo de Israel estuvo sin profeta, sin enviado de Dios en medio de ellos. Gracias a esta ausencia, gracias a esta palabra de un profeta, una palabra de Dios, porque recordemos de que los profetas han sido enviados para dar a conocer la voluntad de Dios, el pueblo de Israel se corrompió.
dio orígenes a movimientos sectarios como los fariseos, los saduceos, los esenios, los estoicos y un sinnúmero de congregaciones y religiones que se particionaron dentro del pueblo de Israel y le dieron origen al desorden con el que se topó nuestro Señor Jesucristo cuando inició su ministerio. El camino de Dios había sido torcido. El camino de Dios había sido sepultado por herejías, por sombras de muerte, como dijo el mismo Señor Jesucristo, que el pueblo fue encontrado asentado en tinieblas y sombra de muerte. Y es que gracias a estos grupos disidentes que nacieron dentro de la comunidad judía, lograron desvirtuar la esencia de la voluntad de Dios que gobernaba en el pueblo de Israel. Así que el profeta Juan es enviado con la difícil tarea de restaurar, de limpiar el camino, de preparar el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, llega el profeta Juan el Bautista e inicia su ministerio. Un ministerio exitoso, un ministerio de exhortación, un ministerio de reflexión. Él mismo claramente decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no penséis decir en vuestros corazones: a Abraham tenemos por padre, porque Dios mismo puede hacer levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Generación de víboras. Y reprendía y exhortaba duramente el profeta Juan el Bautista a todos aquellos que le escuchaban. Tanto fue el éxito de esta predicación, tanta fue la reflexión, tanta fue la credibilidad que tuvo este hombre de Dios, que dice que las personas llegaban hacia donde él y pedían ser bautizados, arrepintiéndose y confesando sus pecados. Y muchas personas se acercaron y comenzaron a seguir a Juan el Bautista porque le habían reconocido y le habían identificado como profeta de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bíblicamente hablando, estamos diciendo de que el profeta Juan el Bautista, respecto a la ley, respecto a la ley, separando lo que es la ley y la gracia, el profeta Juan el Bautista fue el último profeta de la ley. Este hombre de Dios fue escogido por Dios, vuelvo a repetir, para restaurar el camino del Señor y preparar la senda por donde nuestro Señor Jesucristo iba a caminar e iba a iniciar su ministerio. Podría profundizar un poco más, pero pienso de que no es el tiempo ni la circunstancia por la brevedad del tiempo, así que voy a parafrasear diciendo que el ministerio del profeta Juan el Bautista dura exactamente alrededor de 12 años, cuando nuestro Señor Jesucristo aparece en el escenario histórico de la vida. Ya tenía el profeta Juan el Bautista 12 años de estar, más o menos 12 años de estar administrando y predicando la palabra que Dios le había revelado. Muchas personas se estaban convirtiendo, muchas personas seguían a Juan el Bautista, se bautizaban, obedecían a la palabra de Juan, pero claramente el profeta Juan decía, el profeta Juan decía que el trabajo de él era preparar los corazones para la llegada del Mesías, del Hijo de Dios. Muy bien, un buen día, exactamente cuando nuestro Señor Jesucristo tenía 30 años, él se acercó al río Jordán, donde el profeta Juan estaba bautizando a las personas. Todos sabemos de que el Señor Jesucristo y Juan el Bautista eran familiares, que la diferencia de edades que ellos tenían era de 6 meses, porque pues el profeta Juan era mayor que el Señor Jesucristo 6 meses, ¿verdad? Entonces, ahí están estos dos familiares. Juan le identifica como su familiar. El Señor Jesucristo se acerca, ingresa al río Jordán y pide ser bautizado por Juan el Bautista. Quiero que analicemos estos pequeños detalles. Selene, bienvenida. Es un enorme placer saludarte. Que Dios te bendiga. Un enorme placer. Quiero que analicemos estos pequeños detalles porque son demasiado importantes para la pregunta que vamos a obtener al final. Entra el Señor Jesucristo a las aguas del río Jordán, donde el profeta Juan el Bautista está bautizando. Y cuando el profeta Juan el Bautista le ve venir, claramente se sorprende y dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita y que borra el pecado del mundo. Luego, cuando el Señor Jesucristo se acerca, pide ser bautizado por Juan, pero el profeta Juan se le resiste y le dice: Señor, pero ¿cómo es posible? Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, Señor. ¿Cómo?
Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tu de tu calzado, mi Señor. ¿Cómo es posible que tú permites? Pero si encontramos la enseñanza de esta palabra, dice claramente que el Señor Jesucristo le detiene en su diálogo y le dice, deja, Juan, ¿ok? Por favor, detente ese comentario que estás haciendo, detente. Porque así es necesario que se cumpla toda justicia. A ver, ¿cuál era la justicia? Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿ok? Esa es la justicia. Y en ese momento, el que tenía el ministerio, el que había sido enviado por Dios con un ministerio, era el profeta Juan, y era Juan el encargado de ejercer el bautismo. A él le tocó. Él tenía esa bendición de poder efectuar el bautismo. Recordemos que el bautismo no es parte de la ley, aunque obviamente está representado como un bosquejo en la ley. El bautismo fue una revelación que Dios le da al profeta Juan. Entonces el profeta Juan, como administrador de ese misterio, por eso se le llamó Juan el Bautista, es decir, el que bautizaba. Nuestro Señor Jesucristo le dice, tú tienes este ministerio, a ti se te fue encomendada esta tarea, por lo tanto, tú debes de ejercerla. Yo no soy el indicado para bautizar, tú sí, por lo tanto, vamos, cumplamos esa voluntad. Entonces el Señor Jesucristo se sumerge en el agua, el profeta Juan el Bautista le bautiza y dice claramente, quiero que analicemos estos detalles. Primero, el profeta, perdón por la palabra patriarca, pero hemos estado mucho hablando de patriarcas que siento como que ya la tengo a flor de labio. Pero vuelvo y repito, el profeta Juan, cuando ve que el Señor Jesucristo ingresa al agua, no olvidemos, él dice, he aquí. ¿Quién dijo estas palabras? El profeta Juan el Bautista. Lo registra el apóstol Mateo en su evangelio, lo registra San Lucas y también lo registra el apóstol San Pedro en el libro de San Marcos. Entonces este evento ocurre exactamente y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, que borra el pecado del mundo. Eso lo estaba viendo Juan el Bautista. Luego inicia ese diálogo entre si debo o no debo de ser yo. Todos estos detalles quiero que los tengamos muy presentes, porque el profeta Juan el Bautista reconoce y está reconociendo quién es nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, son familiares, se llevan 6 meses de edad uno más que otro, ya se conocen, tienen la misma sangre, la misma parentela, pero ellos reconocen claramente cuál es la misión a la que han sido enviados. Y el profeta Juan ha visto que el Señor Jesucristo es el Mesías, el Cordero de Dios, el deseado de todas las naciones, el deseado de todos los pueblos, el que esperaba a Israel. Eso lo ha visto el profeta Juan el Bautista. Y se resistía a bautizarle. ¿Cómo me pides tú a mí, Señor, que yo te bautice, por Dios? O sea, yo necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí, Señor. ¿Cómo es esto? Y le dice el Señor Jesucristo, deja, Juan. Es necesario que así se cumpla. Tú tienes esa misión, tú tienes ese ministerio. A ti se te fue encomendado esta tarea, por lo tanto tú debes de bautizarme. Y dice claramente que cuando el Señor Jesucristo es bautizado y sale del agua, dice que el profeta Juan el Bautista escucha y ve 2 manifestaciones muy grandes de parte de Dios. Dice claramente que en los cielos, cuando el Señor Jesucristo se bautiza y sale del agua, en los cielos se escucha una voz diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo todo mi contentamiento. A él escuchad. Ojo, esa voz era la voz de Dios. Y el que la escuchó fue el profeta Juan el Bautista. De esto dan testimonio los apóstoles Mateo, el escritor San Lucas, el apóstol San Pedro en el Evangelio según San Marcos y también el apóstol Juan. En los 4 evangelios encontramos registrados este evento. Ahora, aparte de eso, dice que cuando el profeta Juan escucha esa voz, ve una manifestación gloriosa. Dice que el Espíritu Santo vio que descendía en figura. Ojo, no era una paloma, No nos vayamos a prefigurar una paloma como el catolicismo y miles de congregaciones intentan representar que el Espíritu Santo se refleja o que es una paloma. No. Esas son alegorías e interpretaciones de hombres que por no tener la dirección del Espíritu de Dios terminan concluyendo en esas herejías. Pero ojo, el Espíritu Santo no tiene ni figura de paloma, no es una paloma. Dice claramente de que vio que descendía en forma, como una especie de
pero no es una paloma. Así que el profeta Juan está viendo que el Espíritu Santo descendía a nuestro Señor Jesucristo en forma de paloma. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esas manifestaciones las ve claramente el profeta Juan en nuestro Señor Jesucristo y se queda asombrado por esa manifestación, se queda satisfecho por lo que acaba de hacer y él ha comprobado claramente, ha comprobado claramente de que en efecto nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado de todo el mundo. Muy bien. Recordemos algo muy importante y esto quiero traerlo a mención. La misión que el profeta Juan el Bautista trajo al venir al mundo era una: preparar el camino del Señor. No estaba a cargo el camino del profeta Juan el Bautista, el camino era el camino del Señor, era el Señor el que se iba a encargar de administrar ese camino, pero el trabajo del profeta Juan era enderezar sus sendas, preparar los corazones para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el trabajo de él, y como tal, el profeta Juan estuvo trabajando cuando nuestro Señor Jesucristo aparece en el escenario de la vida. Según yo he concluido y según yo he investigado, tenía alrededor de casi 12 años de estar en esa tarea desde que Dios le llama allá en el desierto, de donde Juan el Bautista venía. Dice que venía vociferando en el desierto y hubo una voz que clama en el desierto, decía: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, todas las personas conocían a Juan, escuchaban a Juan, obedecían a Juan, se sometían a la predicación de Juan y reconocían en Juan a un profeta, a un siervo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ese ministerio que el profeta Juan tenía iba a llegar a un término, y ese término, en la finalidad del ministerio del profeta Juan, iba a ser hasta la llegada del Mesías, hasta la llegada del Cordero de Dios, hasta ver la presencia física del Hijo de Dios. Y en efecto, ya estamos viendo de que sí, se cumple esa bendición. El profeta Juan observa y ve que el Cordero de Dios ha llegado. Por lo tanto, el profeta Juan recibe. No dice textualmente allí, por si sale alguno diciendo: a ver, hermano Ángel, ¿cómo que usted está diciendo de que Dios le ordenó? No, pero estamos concluyendo de que si esa era la misión, si ese era el trabajo del profeta Juan, ya con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el profeta Juan recibe una orden. Hermanos, la orden más difícil, la orden más dura quizás que podría haber recibido un enviado de Dios, y es ver la llegada del Salvador del mundo, del Hijo de Dios, y tener que retirarse de su presencia. Qué difícil. ¿Por qué no quedarse? Por lo menos para ser su discípulo, por lo menos para seguirle, por lo menos para escucharle, para aprender. No, la misión del profeta Juan termina con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y poco a poco, el profeta Juan fue menguando su trabajo, el profeta Juan fue menguando su participación en cuanto a la predicación, y comenzamos a ver el auge, comenzamos a ver los inicios, comenzamos a ver el éxito triunfal de nuestro Señor Jesucristo en su administración por el ministerio que Dios le había concedido. Y vemos que como que el profeta Juan comienza a desaparecer del escenario histórico de la predicación, y ya no le vemos muy activo como al principio. Sucede entonces que un día, cuando el Señor Jesucristo ya estaba desarrollando su ministerio, ya algunas personas le estaban escuchando, ya él había hecho algunos milagros, ya algunos discípulos le seguían, ya había elegido a ciertos discípulos, y se le acercan los discípulos del profeta Juan a un lado y le dicen: Rabí, ¿qué sucede? Pues mira, está pasando esto, Rabí. Estos discípulos como que pues sí, celosos, obviamente no comprendían la profundidad de las cosas, un poquito inconformes, le dicen: Rabí, aquel que vino a ser bautizado por ti, mira, ya está en el otro lado del Jordán y también está bautizando y la gente le sigue, Rabí. Como queriendo decir, pues nos estamos quedando sin trabajo, Rabí.
nos estamos quedando. ¿Qué pasa? Si nosotros teníamos el trabajo, era con nosotros la bendición, pero ahora se están yendo con él y nosotros, ¿qué está pasando? ¿No piensas hacer algo? No vas a hacer algo, Rabí, para detener ese triunfo que están obteniendo sobre nosotros. Entonces el profeta Juan, eso lo puedes encontrar en el Evangelio según San Juan, si no me equivoco, en el capítulo 4 en adelante, o en el capítulo 3, si no me equivoco, lo puedes encontrar allí. Y le dice el profeta Juan, yo ya les había dicho, yo ya les había anunciado, mi predicación se desarrolló de esta manera, yo les había dicho que yo no soy el esposo, yo soy amigo del esposo, mi trabajo concluye con la llegada del esposo. A él le es necesario crecer y a mí menguar. Un breve paréntesis, quiero decirles de que está muy precioso el día, está lloviendo. Si escuchan un sonido en las latas del techo de mi carro, es eso, que se ha dejado venir bastante fuerte la lluvia y está precioso, qué bueno. La verdad que con este calor que se está desarrollando, está demasiado precioso ver llover. Muy bien, entonces, a mí me conviene crecer y a mí me conviene menguar, dice el profeta Juan, y él tiene que crecer. Es que para eso él llegó. Mi trabajo aquí concluye, mi trabajo aquí termina. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, qué difícil, qué tarea, qué realidad más dura para un siervo de Dios. Ver la llegada del Salvador del mundo y tener que apartarse para no estorbar, para no estropear, para no obstaculizar el avance del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no vamos a decir por ello de que no tuvo gloria, no vamos a decir por ello de que no tuvo fama. El ministerio del profeta Juan el Bautista fue un ministerio de mucho éxito. Bendito sea el nombre del Señor. Siguiendo un poquito más de cerca la biografía del profeta Juan, encontramos de que poco a poco comienza él a disminuir su participación en el mundo. Obviamente, hablando sobre la predicación de la palabra, comienza él a vérsele cada vez menos. Ya no lo encontramos como antes, ya no lo escuchamos hablando, ya no lo escuchamos gritando. Y sin embargo, si nos vamos por el otro lado, estamos viendo a un Jesucristo que comienza a triunfar y comienzan las personas a acercarse. Y debido a los milagros, debido a la palabra, debido a la sabiduría que brotaba de él, las personas comienzan a irse más con el Señor Jesucristo y comienzan a abandonar la atención que tenían puesta en Juan el Bautista. Mas, sin embargo, con todo y que el profeta Juan el Bautista estaba menguando en cuanto a su administración, no dejó él de dar una palabra. No dejó él de dar una exhortación. Y una exhortación más salió para Herodes. ¿Ok? ¿Por qué causa el profeta Juan exhorta a Herodes? Porque descubrimos en el relato histórico de que Herodes estaba teniendo una relación incestuosa con la mujer de su hermano. Es decir, se estaba metiendo con la cuñada. ¿Ok? Y esto lógicamente no era bien visto. Recordemos claramente de que el rey de Israel, el monarca de Israel tenía la tarea de ser santo, de dar el ejemplo. Y en este caso el profeta Juan descubre de que este hombre estaba teniendo una relación extramarital, le estaba quitando la mujer a su hermano. Y recordemos de que ese es uno de los mandamientos que el Señor prohíbe rotunda y completamente. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y ojo, de tu prójimo, ya no se diga la de tu hermano. Entonces Herodes está teniendo esta relación con esta mujer. Obviamente, para que exista el adulterio tienen que haber dos de acuerdo, ¿verdad? No solamente Herodes estaba haciendo el trabajo, también esta mujer estaba participando, también esta mujer quería, y lógicamente había por allí esa relación prohibida de adulterio. Y el profeta Juan el Bautista exhortaba duramente y criticaba duramente esa acción de Herodes y le decía, no te conviene, tienes que dejarla. Esto lógicamente los incomodaba, los había puesto molestos, porque pues había ahí una piedrita en el zapato que no les permitía hacer las cosas con libertad. Así que de un modo u otro, estas personas no encontramos exactamente cómo se las arreglaron, pero lastimosamente encontramos de que debido a esa palabra, debido a esa incomodidad, debido a esa exhortación, lograron ellos encontrar la forma de capturar y meter preso
al profeta Juan el Bautista. ¿Ok? Quiero que no olvidemos este detalle. ¿Por qué razón fue a dar a la cárcel el profeta Juan el Bautista? Por predicar la verdad, por dar a conocer la verdad, por dar a conocer la voluntad de Dios. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Eso es pecado, eso está mal, no debes de. Y estos hombres, por querer seguir continuando con su maldad, tanto la mujer como el hombre, se las ingeniaron de un modo u otro, a final de cuentas, para lograr capturar y echar preso al profeta Juan y llevarlo a la cárcel. Y allá va a dar el profeta Juan el Bautista a la cárcel, ¿ok? Allá va a dar. Qué triste ha de haber sido para él encontrarse ante esa situación injusta. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo yo que estar en la cárcel? ¿Yo qué hice de malo? No he robado, no he asesinado, no he hecho nada. Si solamente he predicado la palabra de Dios, la voluntad de Dios, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Así. Lastimosamente por esa razón es que el mundo ha deseado siempre acabar con los ungidos de Dios, por causa de la predicación de la verdad. Entonces tenemos a un profeta que está siendo encarcelado, está sufriendo la prisión injustamente por predicar la voluntad de nuestro Dios. ¿Ok? Y obviamente en la cárcel, lastimosamente por causa de las leyes que se desarrollaban dentro del pueblo de Israel, ya como que se veía venir un juicio injusto. ¿Ok? Un juicio injusto para el profeta Juan. Por ahí se rumoraba, por ahí se decía que a lo mejor el profeta Juan iba a acabar muerto gracias a ciertas calumnias, gracias a ciertas difamaciones, gracias a ciertos comentarios que habían inventado para inculparle y para obviamente castigarle. Y ahí está el profeta Juan, con ese temor, con ese pensamiento, con esa realidad que él está viviendo. Una realidad, hermanos, injusta, si la vemos desde este punto de vista. No sabemos exactamente, hermanos, cuánto tiempo dura el profeta Juan el Bautista, pero si estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo duró en su ministerio alrededor de 3 años y medio, y el profeta Juan el Bautista ya tenía 12 años administrando, posiblemente en medio del primer año, a lo mejor un año después de que el Señor Jesucristo ya había iniciado su ministerio, el profeta Juan estuvo en la cárcel. ¿Qué será? ¿6 meses? ¿Qué será? 8 meses, 7 meses, no sabemos, pero el profeta Juan el Bautista de repente desaparece del escenario y lo encontramos en la cárcel debido a una acusación injusta por predicar la verdad de Dios, ¿ok? Ahora, pero si seguimos analizando más la biografía del profeta Juan, encontramos que él, estando en la cárcel, se llena de una preocupación, ¿ok? Nace en él una aflicción. Y esta aflicción no era por su vida. Esta aflicción no era por su circunstancia. Esta aflicción no era por su persona en sí. Esta aflicción era por saber si él había cumplido exactamente con el propósito al que fue enviado. ¿Cuál fue el propósito al que fue enviado el profeta Juan el Bautista? Preparar el camino del Señor para darle la llegada al deseado de todas las naciones, al Salvador del mundo. Entonces él, como recibía visitas de sus discípulos, cierto día le visitan y él con esa zozobra, con esa angustia, con ese pensamiento de pensar, bueno, pues cómo estarán pasando las cosas, ya no me he dado cuenta de nada. ¿Qué sucedería con el Señor Jesucristo o con mi primo? Porque pues eso eran, hermano, eran primos. ¿Qué sucedería con él? ¿Qué pasaría? ¿Cómo le estará yendo en su administración? Y él decide llamar a uno de sus discípulos y le dice, quiero que por favor vayas con el Señor Jesucristo, vayas con Jesús y le hagas esta pregunta. Necesito una respuesta. Acomodé el lugar, quiero que por favor me consigas la respuesta a esta pregunta. Sí, Señor, como usted diga. Quiero que le digas a Jesús. Quiero que le preguntes a Jesús. Manda a decir, hermano Juan Carlos, pibe, mi hermano, bienvenido. Mi Dios me lo bendiga. Un enorme placer saludarlo, hermano. Quiero que le preguntes a Jesús. Manda a decir el profeta Juan, si eres tú,
al que esperábamos o tenemos que esperar a alguien más? A ver, si te recuerdas, hace exactamente 5 o 7 minutos yo te estaba pidiendo que por favor no olvidáramos algunos detalles de la biografía de Juan el Bautista. A ver, cuando el Señor Jesucristo se viene adentrando a las aguas bautismales, ¿qué dice el profeta Juan? He aquí el Cordero de Dios. Entonces Juan sabía quién era Jesucristo. Sí, el Cordero de Dios. Cuando le bautiza, cuando le bautiza y sale el Señor Jesucristo del agua, el mismo profeta Juan escucha una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado. ¿Quién escuchó esa voz? Juan el Bautista. Y cuando sale el Señor Jesucristo de la pila bautismal, vio que descendía el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo en forma de paloma. ¿Quién vio esa manifestación? El profeta Juan el Bautista. Y cuando el Señor Jesucristo comienza a crecer su ministerio y la gente le está buscando y piden ser bautizados por él, ¿quién es el que dice: a él le conviene crecer y a mí menguar? Juan el Bautista. Entonces, la pregunta es: ¿por qué Juan el Bautista se llena de dudas? ¿Por qué Juan el Bautista se llena de esa incertidumbre? ¿Qué le está pasando? ¿Qué está sucediendo con Juan el Bautista? Cualquiera de sus discípulos que hubiera estado con él en ese momento le hubiera dicho: pero Rabí, ¿no fuiste tú el que nos dijo que he aquí el Cordero de Dios? ¿No te escuchamos decir a ti que no eras digno ni de desatar la correa de su calzado? ¿No te escuchamos a ti decir que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sí, pero ¿qué está obligando al profeta Juan? ¿Qué está obligando al profeta Juan a llenarse de esa duda, de esa incertidumbre, de esa realidad? Porque él, Elías, mi hermanito, mi Dios te bendiga, que estés bien, hermano, en tu trabajo. Porque él no está viendo con sus ojos, Ya el profeta Juan se alejó, ha sido capturado, está en la cárcel y él ya no está viendo el avance del crecimiento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y como él no está siendo testigo ocular debido a que está en la cárcel, entonces él se llena de ese pensamiento y dice: bueno, ¿será que acaso mi trabajo estará siendo en vano? ¿Será que acaso no era él? Yo quisiera saber qué pasa. Entonces manda él a sus discípulos y le mandan a preguntar al Señor y dile: ¿eres tú al que esperamos? ¿O tenemos que esperar a alguien más? Imagínate tú, hermano, si el profeta Juan el Bautista hubiera escuchado decirle al Señor: no, pues Juan, yo la mera verdad no sé a qué te refieres. Yo solo sé que ando predicando por acá y esto. ¿Cómo crees tú que se sentiría el profeta Juan al darse cuenta que su misión, que su trabajo no se había desarrollado como él la deseaba? Porque el trabajo, la misión del profeta Juan el Bautista era preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, preparar los corazones para la llegada, para la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y él deseaba saber si ese trabajo estaba rindiendo frutos. Entonces se van los discípulos de Juan el Bautista y llegan ante la presencia del Rabí de nuestro Señor Jesucristo y le dice: maestro, ¿qué pasó? ¿Quiénes son ustedes? Venimos de parte de Juan. Oh, de parte de Juan. ¿Cómo está Juan? Pues, Rabí, el profeta Juan está bien, aunque se oyen rumores por ahí bastante negativos. Ya sabes, pues está preso injustamente, sí, entiendo. Ya sabes, le acusaron por predicar, sí, yo sé. Pero a ver, ¿qué manda decir el profeta Juan? Rabí, el profeta Juan manda a preguntarte y quiere saber si eres tú al que esperamos o tenemos que esperar a alguien más. Fíjate bien, hermano, esta respuesta es importantísima y no quiero que se te olvide. La respuesta que el Señor Jesucristo no se le da con palabras. La respuesta que el profeta Juan espera del Señor Jesucristo, el maestro, no se la da con frases. La respuesta que el Señor Jesucristo le da al profeta Juan, le manda al profeta Juan, es con hechos. Y les dice: díganle al profeta de Dios, díganle al profeta Juan, díganle al enviado de Dios, díganle al mensajero de Dios, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos andan o caminan, que los muertos resucitan,
y que a los pobres les es anunciado el reino de los cielos. A ver, ¿por qué no le dice el Señor? ¿Por qué no se ahorra las palabras el Señor? ¿Y por qué no se ahorra tanta palabrería y no le manda decir, no se preocupen, díganle a Juan de que sí, yo soy el Mesías? Sí, díganle a Juan de que yo soy el enviado de Dios, que ya no se preocupe, que esté tranquilo, no pasa nada. ¿Por qué no le dice así? Porque, hermanos, el Señor demuestra la verdad no con palabras, con hechos. ¿Ok? Con hechos. Entonces, aquel hombre de Dios que estaba esperando una palabra, recibe la visita de sus mensajeros. Aquel hombre de Dios que había sido amenazado, que su vida estaba en peligro, estando en la cárcel injustamente, recibe una respuesta y le dicen, Rabí, ¿qué pasó? Traemos una respuesta de parte de Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué manda decir Jesús? Pues, yo no le entendí muy bien, Señor, pero Él manda a decir que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos andan, que los muertos resucitan y que a los pobres les está siendo anunciado el evangelio del reino de los cielos. Entonces, hermanos, claramente me hubiera gustado ver la expresión de satisfacción que tuvo el profeta Juan. ¡Qué felicidad! Haberse dado cuenta de que su trabajo, de que su esfuerzo, que su misión se completó como él la deseaba, a lo que él había sido llevado. ¿Cuál fue el trabajo de Juan? Preparar los corazones. Y gracias a ese trabajo, los ciegos estaban viendo, los sordos estaban escuchando, los cojos estaban caminando, los muertos resucitaban. Y el evangelio del reino de los cielos estaba siendo predicado por el Mesías prometido, por el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No quisiera perder más tiempo, pero vamos a decirlo, que ya sabemos cómo acabó, cuál fue el final del profeta Juan el Bautista. Aquella mujer y aquel hombre por fin lograron su cometido, y dice que aquel hombre, aquel rey, se emborracha y a la hija de esta mujer le hace un baile por ahí exótico, y debido a la mente torcida de un borracho, le dice a este hombre, todo lo que quieras, todo lo que me pidas yo te voy a dar, incluso hasta la mitad de mi reino por este baile. Imagínate, hermano, que sandez, perdóname la palabra, qué estupidez prometer lo que ni era de él. Pero así, ahí está, él era el rey, y pues a un borracho se le ocurre lo que sea, ¿no? Entonces este borracho viene y le dice, lo que me pidas yo te voy a dar. Y aquella muchacha, aquella joven, sin duda atractiva, gracias a ese bailecito exótico que le hizo al rey, logra conquistar su atención. Y esta muchacha, ya habiendo sido trabajada por su madre, que odiaba al profeta Juan, le dice, mira, si te llega a dar algo así, quiero que le pidas la cabeza del profeta Juan en una charola. Fíjate que gustitos, fíjate que qué pensamiento más maquiavélico, hermano. Qué propósito, qué corazón más malo. Si te llega a ofrecer algo, pídele. No le pidas dinero. No aceptes la mitad del reino. No, ya tenemos todo eso. Pídele la cabeza del elegido de Dios. Que se acabe ya ese ruido, que se acabe ya esa bulla. Ese hombre a mí me estorba, lo necesito fuera del camino. Y ahí tenemos a la hija muy obediente, ¿verdad? Ahí tenemos a la hija muy obediente. Pues Señor, sí, traigo un gustito por ahí que desde hace rato lo vengo, es una fantasía erótica que tengo, y pues en vista de que tú estás de promoción, mi rey, pues esto quisiera pedírtelo y ojalá y me lo concedas. Dime hija, lo que quieras, el borracho, dime lo que quieras. Quiero la cabeza del profeta Juan. Y como obvio, el rey estaba borracho y no podía retractarse, aunque dice que hipócritamente se entristeció, pues bueno, esto es lo que pide la niña, esto es lo que quiere la muchacha, esto es lo que quiere la señorita, pues bueno, tráiganle la cabeza. Y sin dudas hasta con muchas ganas, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ella quiere, désela como quiera, pues ya me estorba aquel. Hermano, yo te quisiera hacer una pregunta. Después de que el profeta Juan recibió la respuesta que le mandaba el Señor Jesucristo, ¿cómo crees tú que él se enfrentó a la muerte? ¿Con tristeza?
¿Con pesar? ¿Con preocupación? ¿Con nostalgia? ¿Cómo crees tú que el profeta Juan se presenta, se entrega a la muerte? Cuando ve al verdugo que alista la espada o el hacha, lo ponen en el cepo, le ponen el cuello, y cuando le están arrimando el hacha para volarle la cabeza, ¿cómo crees tú que se sentiría el profeta Juan? En él había una preocupación, y esa preocupación ha sido extirpada de su corazón gracias a la respuesta. Gracias a la respuesta que el Señor Jesucristo le mandó. Díganle a Juan: los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos resucitan, y los pobres están recibiendo el conocimiento del evangelio del reino de los cielos. El profeta Juan, hermano, sin duda alguna, como tal vez lo dijo en algún momento el apóstol Pablo, quien sufrió exactamente el mismo martirio: he peleado la batalla, he acabado con éxito mi carrera, he guardado la fe. Me imagino yo que el profeta Juan, con gusto, con satisfacción, se entregó a la muerte y recibió complacido el filo agudo de la espada, del hacha que le cortó su cabeza, pero su alma quedó complacida por haber cumplido con su trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. Así acaba la vida de un gran siervo de Dios. Así terminó la vida. Un servidor de Dios, un profeta, el último profeta de Israel, el último profeta de la ley, el profeta Juan el Bautista. Pero, ¿qué reflexión, hermano, estoy tratando yo de traerte a ti con esta historia? Porque vuelvo y te repito, el día de anoche que estaba yo en mi trabajo, estaba analizando en estas cosas y encontré una grande enseñanza que es la que quiero transmitirte. Por eso he hecho hincapié en cada detalle, porque lo voy a utilizar para transmitirte, hermano, esta pregunta que traigo para ti. Y te decía al principio que la pregunta no es mía. Yo traigo una pregunta para ti, hermano, hermana, donde quiera que estés, en México, en Estados Unidos, en El Salvador, en Europa, en Costa Rica, en Honduras, en Colombia, en Puerto Rico, en Costa Rica, hasta donde tenga cualquier contacto, y a donde quiera que llegue esta palabra, este video, si llega a otros países, bendito sea Dios, pues allí, hermano, donde estás en tu país, para ti tengo esta pregunta. Pregunta que no es mía. Pregunta que viene de parte del apóstol de Jesucristo. A ver, no es noticia para ninguno de nosotros, hermanos de la Iglesia La Luz del Mundo, que injustamente, el apóstol de Jesucristo fue apresado y ha sido capturado por manos inmundas, y lo tienen prisionero en ese lugar de California por causa de un delito que él no ha cometido, ¿verdad? Todos sabemos y todos conocemos de primera mano que el apóstol de Jesucristo es honorable, es inocente, y que tu servidor, que lo conoce personalmente, que tuve la dicha, el privilegio de trabajar con él personalmente, y todos aquellos que le conocemos desde su juventud, hemos visto su testimonio, su comportamiento, su conducta, todos sabemos que él es un hombre honorable, intachable. Su prestigio, su honorabilidad, su inocencia es en extrema perfecta. Toda su vida ha sido él, toda su vida él la ha dedicado al servicio de Dios. Y desde que Dios le llamó, desde que Dios puso sobre su ser la preciosa y poderosa investidura del apostolado, el apóstol de Jesucristo no ha cesado de trabajar. No ha cesado de trabajar por el crecimiento y fortalecimiento de la bendita palabra del Señor. De eso, tú y yo somos testigos, ¿cierto? 10 países en tan solo 6 años han sido conquistados por la poderosa mano de Nazón Joaquín, apóstol de Jesucristo. Dios ha dado crecimiento. Y el día 8 de diciembre, cuando Dios le llamó, le dijo: si hoy ves grande a este pueblo, yo lo voy a multiplicar aún mucho más. Y tu razón, tu mente no van a poder entender lo grande que va a crecer este pueblo. Joelito, bienvenido, hermano, que Dios te bendiga. El apóstol de Jesucristo recibió él una promesa, que este pueblo iba a crecer, y él nos transmitió, él nos compartió la palabra que Dios le dio a él directamente. Este pueblo va a crecer.
Pero exactamente a 6 años o a 5 años de su administración, los enemigos, Satanás utilizó ciertos corazones traidores y perversos para capturarle, y ahora está él en un lugar preso, prisionero, injustamente por delitos que él no ha cometido, solo por predicar la verdad de Dios. Ahí están los videos, ahí están los testimonios, y si no hubiera eso, ahí aquí estamos nosotros para decir, es verdad. Todos estos años que tenemos de estar siendo administrados por el apóstol Naasón Joaquín han sido 6 o 7 o 5 años de éxito y de predicación, de cuidado, de esmero, de atención apostólica para el pueblo santo del Señor. Miles y miles y miles y miles de batallones, jóvenes, ancianos, mujeres, grandes, pequeños, ministros, matrimonios han sido enviados a la obra como batallones a diferentes partes del mundo para pregonar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo gracias a la administración del apóstol Naasón Joaquín. Pero los enemigos, obviamente siendo dirigidos, manipulados por Satanás, le capturaron. Y allí le tienen. Y allí está. Ya a eso, hermano, tenemos 2 años. ¿Cierto? 2 años. 2 años ya de distancia de ese acontecimiento. ¿No has notado tú, hermano, hermana? ¿No has notado tú la insistencia del varón de Dios? A través de cartas, a través de boletines, a través de sus colaboradores, a través de sus ministros, a través de sus familiares, la insistencia periódica y constante de él por su iglesia. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué crees tú? ¿Por qué crees tú que el apóstol de Dios está insistiendo tanto? ¿Por qué crees tú que el apóstol de Jesucristo está procurando de un modo u otro hacerse presente en nuestras vidas y continuar con nosotros en la iglesia, aún a sabiendas de la circunstancia? Está próximo, hermano, está muy próximo ya a desarrollarse lo que se le conoce como un juicio, donde los enemigos están preparándose y siguen preparándose para inculparle de los delitos que se le acusan que él jamás ha cometido. Y ahí están los enemigos a través de los medios de comunicación escritos, a través de los medios de comunicaciones audiovisuales, a través del internet, a través de las personas, a través de los enemigos, y están teniendo enemigos y enemigos y enemigos, y todos ellos con la intención de verle a él en prisión. Pero la insistencia, el deseo del apóstol de Jesucristo, la preocupación que él tiene, porque a eso obedece las cartas, la insistencia de él obedece a una preocupación. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le preocupa al apóstol Naasón Joaquín? ¿Su persona? ¿Su familia? ¿Le preocupa a él su salud? ¿Le preocupa a él su bienestar personal? ¿Le preocupa a él la ausencia de libertad? No. Y él nos lo ha dicho, no una ni dos, muchas veces. Su mayor preocupación, su mayor deseo es saber cómo está la iglesia de Jesucristo, cómo está su pueblo, cómo está el ministerio que Dios le encomendó. Y él, como no puede ver personal y directamente el avance de este pueblo, se siente preocupado. Lógicamente a él le están informando sus ministros y le están diciendo sus ministros: varón de Dios, bautismos en tal parte, varón de Dios, esto está así. Pero el varón de Dios quisiera, lo hemos oído, lo hemos visto en sus cartas, en sus palabras, por teléfono, lo hemos escuchado a través de la representación de sus ministros, de sus cartas, el deseo que él tiene por estar presente con nosotros, porque él es el responsable, de esta obra tan poderosa. Él es el patriarca, él es el representante de Dios, él es la administración del poderoso imperio de Jesucristo en la tierra, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad a la luz del mundo. Pero lastimosamente las leyes le han capturado, le tienen maniatado, no le conceden libertad, y existe entonces en el varón de Dios esa preocupación, y él manda a preguntarte. Hermano y hermana, él manda a preguntarnos. El varón de Dios manda a preguntarnos: ¿se está cumpliendo?
se está cumpliendo la promesa de Dios, la promesa que Dios le hizo a él? ¿O esperamos que pase algo más? ¿O esperamos que suceda algo más? A ver, ¿qué respuesta le debemos de enviar al varón de Dios? A ver, nos vamos a reunir todos en diferentes partes del mundo. Vamos a buscar la dirección, el domicilio, el lugar allí en California, y vamos todos a comenzar a escribir una cartita y vamos a mandarle a decir: estimado y excelentísimo apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín, por este medio, por esta carta le informo que no tiene de qué preocuparse, estamos bien, estamos contentos, no pasa nada, todo está bien. ¿Así? Que reciba el varón de Dios miles y miles y miles y millones de cartas para tranquilizarlo. ¿Eso es lo que él desea? ¿O cuál es el deseo del varón de Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a él? Si hoy ves grande, ves con tus ojos, si hoy ves grande a este pueblo, yo lo voy a multiplicar. Y tu razón y tu mente. Entonces el varón de Dios necesita testificar, comprobar, palpar con sus manos si esa promesa se está cumpliendo. Ahora yo, Ángel Navarro, a través de este video que estoy publicando en Facebook, si un día esta palabra llegara a oídos del apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín, quiero decirle, varón de Dios, apóstol de Jesucristo, muchas cosas. La primera de ellas, que yo creo en su inocencia, creo en su honorabilidad, sé que es injusto lo que le está ocurriendo y yo sé que usted no es culpable de ninguno de los delitos de los que se le acusan. Yo sé que usted es intachable y honorable. Yo sé que usted es apóstol de Jesucristo. Número 2, varón de Dios, quiero decirle que los ojos ven. Muchos ciegos espirituales dentro de la iglesia han abierto sus ojos a la verdad y hemos comprobado que usted es apóstol de Jesucristo. Los sordos oyen, varón de Dios. Aquellos que no entendíamos, aquellos que no comprendíamos muy bien las cosas, aquellos que hemos creído en usted, seguimos escuchando su predicación, seguimos escuchando, varón de Dios, su palabra, estamos escuchando su mensaje y lo estamos recibiendo en nuestro corazón. Apóstol de Jesucristo, los cojos caminan. Aquellos que estábamos maniatados, que no sabíamos ni qué hacer y que los medios de comunicación nos estaban sepultando con herejías y mentiras, pues hemos tomado la decisión de no creerles y estamos practicando, estamos avanzando, varón de Dios, estamos caminando. Sí, es cierto, esta piedra quiso entorpecer nuestro paso y muchos tropezaron y muchos han caído, varón de Dios. Muchos, quizás el espíritu de la duda llegó, pero varón de Dios, seguimos caminando, los cojos caminan. Este pueblo, su pueblo, varón de Dios, está avanzando. Hay algo precioso, apóstol de Jesucristo, Padre Nazón. Muertos están resucitando. Miles y miles de hermanos que se habían apartado de la iglesia del Dios vivo, a raíz de esta circunstancia, a raíz de esta realidad que le ha acontecido, varón de Dios, ellos han vuelto a la iglesia y han dicho y han refrendado su compromiso con Jesucristo y han dicho: yo quiero volver a la vida, yo quiero seguir adelante, yo creo en Nazón Joaquín. Y ellos, apóstol de Jesucristo, están ahora entre nosotros, confirmando y comprobando que usted es varón de Dios y apóstol de Jesucristo a través de los medios de comunicación. Nos encantaría que usted lo viera, pero es mi deber ahora decirle, varón de Dios, quiero que sepa, apóstol de Jesucristo, que a través del internet, que a través de la radio, que a través de YouTube, que por Google, que por escritura, muchos hermanos están escribiendo, que, varón de Dios, muchos hermanos están utilizando la radio, muchos hermanos están utilizando los medios electrónicos, las redes sociales y todo lo que exista habido y por haber para darse a comunicar. Varón de Dios, su pueblo está predicando el evangelio del reino de los cielos. Apóstol de Jesucristo, pierda cuidado. Su pueblo le ama. Su pueblo le ama. Y todos aquellos que no son de la Iglesia de la Luz del Mundo, que vean este video, sepan que nosotros amamos al apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín. Y pese a cualquier conclusión a la que el mundo injusto y perverso quiera llegar, nosotros refrendamos: somos de Nazón Joaquín. Creemos en su apostolado, creemos en su inocencia, creemos en su honorabilidad y seguiremos gritándole al mundo que hay siervo de Dios sobre la faz de esta tierra.
Ahora, hermano, hermana, esta es mi pregunta. El varón de Dios te manda a preguntar a ti. ¿Y tú? ¿Qué respuesta le vas a dar? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí te has dado cuenta que hay muchos ciegos? ¿Sí te has dado cuenta que hay muchos sordos? ¿Sí te has dado cuenta que hay muchos cojos? ¿Sí te has dado cuenta que hay muchos muertos? ¿Sí te has dado cuenta que hace falta luz en el mundo? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer, hermana? El apóstol de Jesucristo está en una circunstancia y él se siente preocupado por saber si su ministerio está cumpliendo con el propósito al que él fue enviado. Yo quiero decirle al varón de Dios, sí. Sí, varón de Dios, al 100%. Y su razón y su mente no va a poder entender esto, que esto es de Dios. Y yo soy prueba irrefutable de que usted es apóstol de Jesucristo. Yo soy uno más de los que creen en usted. ¿Y tú, hermano? ¿Y tú, hermana? ¿Qué respuesta le quieres enviar en el lugar a donde se encuentra el apóstol de Jesucristo? Mis amigos y mis hermanos, en El Salvador, Juan Carlos, aquí mi hermano Elías, Selene en México, Dios les pague por acompañarme. A todos los que me escuchan, Dios les pague. Esto quería compartírselos, esto quería transmitirles. Esta era la pregunta que yo tenía para ustedes este día y para todos una vez más. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios los bendiga. Vives tú y vive Jehová, que mientras viva y hasta la muerte, aunque distante o presente, no te dejaré. Vives tú y vive Jehová, que mientras viva y hasta la muerte, aunque distante o presente, no te dejaré. No me ruegues que me vaya, dijo Ruth a Noemí. Si tú sirves a un Dios vivo, a Él quiero servir. Y si tú vives, vivir yo quiero. Y si tú mueres, yo moriré. Vives tú y vive Jehová, que mientras viva y hasta la muerte, aunque distante o presente, no te dejaré. Vives tú y vive Jehová, que mientras viva y hasta la muerte, aunque distante o presente, no te dejaré. Quédate y no vayas,
porque ya no volveré. Esas fueron las palabras de un profeta en Peniel. Vive Jehová y vive tu alma, que a donde vayas te seguiré. Vives tú y vive Jehová, que mientras viva y hasta la muerte, aunque distante o presente, no te dejaré. Vives tú y vive Jehová, que mientras viva y hasta la muerte, aunque distante o presente, no te dejaré. En estos tiempos hay un apóstol cuyo nombre es Naasón, que con su vida y ejemplo me ha cambiado el corazón. Seguir yo quiero a un gran apóstol, solo la muerte nos separará. Vives tú y vive Jehová, que para vida y hasta la muerte, aunque distante o presente, no le dejaré. Vives tú y vive Jehová, que mientras viva y hasta la muerte, aunque distante o presente, Padre Naasón, no le